Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel buscan salvar su historia de amor en el último momento, entraron juntos a terapia, y lo que se dijo en esa sala está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando ambos fueron captados saliendo de un centro de terapia en Estambul. Aunque intentaron evitar a los paparazzi, no pudieron esconder el gesto serio en sus rostros. La prensa local confirmó que estaban asistiendo a sesiones de terapia de pareja y que ya llevaban al menos 3 encuentros con la misma especialista. Esta información no solo confirmó los rumores de crisis, sino que abrió una puerta de esperanza para quienes creen aún en su historia. Estamos luchando por algo que fue real, habría dicho Kerem durante una de esas sesiones, según fuentes cercanas a la pareja. Esta frase, que se filtró a través de un colaborador de la terapeuta, ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores se han volcado a mostrar su apoyo, con mensajes como el amor verdadero merece una segunda oportunidad o gracias por intentarlo una vez más. Hande, por su parte, ha estado más reservada. Sin embargo, en un comentario inesperado durante una grabación, dejó escapar una frase que ha dado mucho que pensar: algunas heridas no se ven, pero se sienten todos los días. Esta declaración fue interpretada por muchos como una referencia directa a su situación con Kerem. Incluso algunos miembros del equipo comentaron que la actriz se mostraba más sensible de lo habitual en los últimos días. El origen del conflicto entre ambos sigue siendo un misterio, pero los allegados coinciden en que las exigencias de sus agendas profesionales, junto con ciertas diferencias emocionales, habrían deteriorado la conexión que los unió en un inicio. Ella necesita estabilidad, él necesita espacio. Pero eso no significa que no se amen, comentó una amiga cercana a la actriz. Durante una de las sesiones, Kerem habría dicho con voz quebrada: no quiero rendirme sin antes haberlo intentado todo. Esta afirmación fue la que llevó a Hande a aceptar continuar con la terapia, a pesar de que en un principio habría mostrado dudas. Estoy aquí porque también siento que queda algo, fue su respuesta, según la misma fuente. Los fans, que han seguido su historia desde los primeros días de rodaje de su serie, no han tardado en revivir escenas icónicas, publicando fragmentos con frases como lo que el destino unió, ni el tiempo puede separar. Las redes se han llenado de teorías, videos, y hasta campañas con hashtags como #Kerande Forever o #Segunda Oportunidad. No obstante, no todo ha sido fácil. Algunas personas cercanas a la pareja han manifestado que el proceso terapéutico ha removido heridas profundas. Han llorado, han discutido, pero también han recordado por qué se enamoraron, comentó un miembro del equipo de seguridad del centro. Al parecer, una de las sesiones más duras fue cuando Hande confrontó a Kerem con una frase muy directa: me sentí sola incluso cuando estabas a mi lado. El actor, visiblemente afectado, solo respondió: nunca fue mi intención. A raíz de esa conversación tan intensa, la terapeuta les propuso un ejercicio inesperado: escribirle una carta al otro, sin filtros, sin juicios, solo con lo que el corazón necesitaba decir. Según una fuente, Hande entregó su carta en la siguiente sesión, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. No sé si esto servirá, pero necesitaba escribirlo, dijo mientras extendía el sobre cerrado. Kerem, al recibirla, simplemente asintió, pero no pudo contener la emoción cuando leyó las primeras líneas. La carta de Hande decía: a veces siento que ya no sé quién eres, pero cuando cierro los ojos, aún escucho tu risa. No sé si somos pasado o una pausa del presente, pero me duele más no intentarlo que fracasar. Estas palabras, según quienes presenciaron el momento, quebraron completamente a Kerem, quien no tardó en tomar su cuaderno y comenzar a escribir su propia respuesta. Lo más triste es que he aprendido a extrañarte incluso cuando estás frente a mí. Pero si me dejas, quiero aprender a amarte otra vez, desde cero, sin expectativas, sin miedos. Esa fue la frase central del escrito de Kerem, y marcó un punto de inflexión en las sesiones. La especialista sugirió entonces una dinámica más activa:
revivir momentos positivos, ver juntos fotos antiguas, hablar de lo que sí funcionaba y no solo de los conflictos. Una semana después, fueron vistos entrando juntos a un pequeño café en el barrio de Ñanta. Sin maquillaje, sin poses, sin intenciones de ocultarse. Algunos testigos aseguraron que se tomaron de la mano brevemente, en un gesto que, aunque simple, parecía cargado de significado. No estaban actuando, había verdad en esa mirada, comentó un cliente que los observó desde la mesa de al lado. En redes sociales, los fans comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Algunos incluso afirmaron que ambos actores habían comenzado a seguirse nuevamente en plataformas donde antes se habían bloqueado. El amor cuando es real, encuentra su camino, escribió una fanática, cuyo tuit alcanzó miles de likes en pocas horas. Pero, lejos de los focos, la pareja sigue lidiando con sus propias sombras. Una fuente reveló que en una de las últimas sesiones, Ande confesó, tengo miedo de volver a ser feliz contigo, y perderte otra vez. Kerem, visiblemente afectado, se acercó a ella y le dijo, no quiero que el miedo te impida quedarte. Esta vez, no pienso soltar tu mano. La terapeuta, según los informes, ha elogiado el compromiso emocional de ambos, aunque dejó claro que el proceso recién comienza. Reconciliarse no es volver atrás, sino avanzar con conciencia, habría dicho en uno de los encuentros. Además, surgió el rumor de que ambos actores estarían evaluando un retiro de fin de semana fuera de Estambul, como parte del proceso terapéutico. El objetivo sería desconectarse de las presiones mediáticas y redescubrirse en un entorno natural y sin distracciones. Una escapada silenciosa, como la que alguna vez hicieron cuando iniciaban su relación, lejos del bullicio, solo ellos dos. Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada gesto mínimo que pueda confirmar lo que todos desean, que esta historia tenga una segunda oportunidad, no por presión, sino por amor genuino. Porque, como escribió una fan en un comentario viral, no todos los días vemos a dos personas luchar tan fuerte por algo que otros dejan ir sin más. Por ahora, lo único seguro es que Kerem y Ande no han cerrado la puerta. Y a veces, eso es más que suficiente para que la esperanza florezca otra vez. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿creen que el amor puede renacer después del dolor? ¿Están de acuerdo con que una terapia de pareja puede salvar una relación tan expuesta al público como la de ellos? Los leo con atención. Y no se olviden de suscribirse para más actualizaciones de esta historia que todavía tiene mucho por contar. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta valiente decisión de ir a terapia? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias más impactantes. Nos vemos en el próximo video.